Escuché a mi nieto Fabián decirle al abogado que mi casa en el puerto sería perfecta para su hotel si me declaraban loca. Soy Leocadia, tengo 78 años y vivo sola. Olvidan que yo traje al mundo a ese juez que quieren usar. El calor en el puerto de San Lorenzo no es como el de la ciudad. Aquí, el salitre se te mete por la nariz, te oxida las bisagras de las puertas y te curte la piel hasta dejarla como cuero viejo de zapato. Yo nací en esta costa, crecí pisando arena caliente y, si el destino no tiene otros planes, me voy a morir escuchando el ruido de las gaviotas peleando por los restos de pescado en el muelle. Pero no me voy a morir en un asilo de paredes blancas que huelen a cloro y a desesperanza, como pretenden mi hija Silvia y su cachorro engreído, mi nieto Fabián. Fui partera. 42 años de mi vida me la pasé sacando chamacos de las entrañas de mujeres que gritaban maldiciones al cielo mientras la brisa del mar golpeaba las ventanas de madera. Conozco a la mitad de este pueblo desde antes de que dieran su primer respiro. Conozco sus marcas de nacimiento, los secretos vergonzosos de sus madres y los miedos cobardes de sus padres. No soy una viejecita dulce que teje escarpines o que espera sentada en el pórtico a que le traigan el pan. Nunca tuve paciencia para el estambre. Mis manos, llenas de manchas y venas resaltadas, saben moler ruda, romero y albahaca en un mortero de piedra volcánica que pesa más que los remordimientos de un asesino. La mañana de este martes empezó como cualquier otra. Me levanté a las 5, cuando el cielo todavía era una mancha morada sobre el océano. Regué mis plantas en el patio interior, ese patio que Silvia tanto odia porque dice que parece una selva descuidada. Preparé mi desayuno y me senté a escuchar las noticias en una pequeña radio de transistores que tiene la antena doblada, pero que capta la señal mejor que cualquier aparato moderno. Fue a eso de las 10 de la mañana cuando el sonido de un motor fino rompió la tranquilidad de mi calle. Era el auto de Fabián, un coche negro, bajo, que siempre raspa el chasis cuando pasa por los baches de tierra de mi cuadra. Los vi bajar por la ventana. Venía Fabián con sus zapatos caros que se arruinan con la sal del ambiente, caminando con esa arrogancia de quien cree que el mundo entero es una alfombra para sus pies. Detrás de él venía Silvia, mi hija. Ella siempre caminó un paso atrás de los hombres de su vida. Primero de su difunto marido, y ahora de su hijo, y con ellos venía un tercer hombre, un tipo de traje gris barato, sudando a mares, con un maletín de cuero gastado bajo el brazo. Cuando tocaron a la puerta, me tomé mi tiempo para abrir. Hay que hacerles creer que las piernas ya no me dan, que los años me pesan más de lo que realmente lo hacen. Los recibí con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Silvia me dio un beso rápido en la mejilla, dejando un rastro de perfume floral que me provocó ganas de estornudar. Fabián me palmeó el hombro con esa condescendencia que me hierve la sangre. Pasaron a la sala, esa sala de techos altos y pisos de mosaico antiguo que mantienen la casa fresca incluso en los días más pesados del verano. La casa es grande, de esas construcciones de antes, con un pasillo largo que conecta las habitaciones y desemboca en un balcón trasero que mira directamente al mar. Esa vista es mi mayor tesoro, es mi respiro y, según supe después, es también mi condena. Fabián presentó al hombre del traje gris como el licenciado Montenegro, un supuesto amigo suyo que pasaba por el pueblo y quería conocer la costa. Desde el primer instante supe que era mentira. Los hombres de saco que sudan frío en un sillón de mimbre no vienen de turismo. Vienen a cobrar, a robar o a engañar. Me dijeron que me veían cansada, que la casa era demasiado grande para mí sola, que los escalones del patio eran un peligro. Yo los escuchaba asentando con la cabeza, interpretando mi papel de anciana vulnerable. Les ofrecí café. Me levanté arrastrando un poco las pantuflas y me dirigí a la cocina. La cocina está separada de la sala por un arco y una puerta de vaivén de madera pesada. Entré y me puse a preparar la cafetera, pero tuve el cuidado de dejar la puerta entreabierta apenas un par de centímetros, lo suficiente para que el sonido se colara. Fabián pensó que el ruido del agua hirviendo y el tintineo de las tazas de cerámica iban a tapar su voz. Olvidó que una mujer que pasó 4 décadas escuchando los latidos débiles de los niños en el vientre materno tiene el oído más fino que un perro de caza. Me quedé quieta, apoyando las manos en el borde frío del fregadero de granito,
Y entonces lo escuché. El abogado Montenegro habló primero, con voz rasposa. Dijo que los papeles del terreno estaban a mi nombre, sin gravámenes, limpios como el agua de la bahía. Luego habló Fabián. Su voz era rápida, ansiosa. Dijo que unos inversionistas de la capital estaban buscando terrenos frente al mar para construir un hotel boutique, que ofrecían una cantidad de dinero que marearía a cualquiera en este pueblo de pescadores. Que mi casa, por su ubicación y su tamaño, era el diamante de la corona. Silvia murmuró algo que no alcancé a entender al principio. Sonaba asustada. Luego levantó un poco la voz. Dijo que yo nunca iba a vender, que yo prefería prenderle fuego a la casa antes que dársela a unos extraños para que hicieran un hotel. Ahí fue cuando mi nieto soltó la frase que me partió el alma y me encendió la sangre al mismo tiempo. Dijo que no necesitaban que yo quisiera vender. Dijo que mi casa en el puerto sería perfecta para su hotel si me declaraban loca. El silencio en la cocina era absoluto. Solo el murmullo del agua empezando a hervir me acompañaba. Me apreté el estómago. Sentí un vacío helado, una punzada de traición que me cortó la respiración por un segundo. Mi propia hija. El niño que yo misma sostuve cuando nació y que no quería respirar hasta que le di unas palmadas en la espalda. El abogado Montenegro preguntó cómo pensaban lograrlo. Fabián lo tenía todo pensado. Recordó un incidente del mes pasado. Una tontería. Puse a calentar leche en una olla vieja y me fui al patio a cortar unas ramas de albahaca para un dolor de estómago. Me distraje persiguiendo a un gato callejero que se quería comer mis plantas y la leche se derramó y quemó el fondo de la olla. Hubo humo, claro. Los vecinos se alarmaron y vino un bombero jovencito a ver qué pasaba. No pasó a mayores, pero el chisme corrió por el pueblo. Fabián dijo que usarían eso, que argumentarían demencia senil, que Silvia, como mi única hija viva, pediría la tutela legal por mi propia seguridad, que argumentarían que yo era un peligro para mí misma y para los vecinos, que el humo de la olla quemada era la prueba de que mi mente ya no estaba en este mundo. Silvia, con su voz temblorosa de siempre, interrumpió. Dijo que el trámite de incapacidad no era fácil, que un juez tenía que revisarlo, que el juez local, el magistrado Vargas, me conocía de toda la vida y jamás iba a firmar un papel que dijera que yo estaba perdiendo la razón. Escuché la risa seca de mi nieto, una risa que sonó a monedas cayendo sobre una mesa de metal. Dijo que todos en este mundo tienen un precio y que el juez Vargas tenía deudas de juego en la capital. Que con un adelanto del dinero de los inversionistas, el juez firmaría que yo era un vegetal si se lo pedían. El plan era sencillo, frío y calculado. Declararme incompetente, conseguir la firma de Vargas, meterme en la residencia El Ocaso, un encierro de mala muerte en las afueras del pueblo, famoso por dopar a los viejos para que no den problemas. Vender la propiedad, demoler la casa donde nacieron 3 generaciones de mi familia y repartirse el dinero. Me quedé mirando la cafetera. El agua ya estaba hirviendo a borbotones. Cualquier otra mujer de mi edad, ante una traición de ese tamaño, se habría echado a llorar. Se habría desplomado en el suelo de baldosas pidiendo explicaciones al cielo, preguntándose en qué falló como madre y como abuela. Pero yo soy Leocadia. Yo he visto a mujeres desangrarse en catres de madera y sobrevivir por pura fuerza de voluntad. Yo he cortado cordones umbilicales con tijeras de podar hervidas en alcohol durante las tormentas que cortaban la luz del pueblo entero. Yo no lloro. Yo observo, calculo y actúo. Apagué el fuego de la estufa. Me tomé un momento para respirar profundo, sintiendo el aire húmedo llenar mis pulmones. Me arreglé el delantal negro que llevaba puesto. Fui hasta la alacena, saqué las tazas buenas, las de porcelana que solo uso para las visitas, y serví el café con pulso firme. Luego, cambié mi postura. Encorvé un poco los hombros, dejé que un ligero temblor se apoderara de mis manos y fruncí el ceño, poniendo cara de confusión. Empujé la puerta de vaivén y entré a la sala haciendo sonar las tazas en la bandeja de madera. La conversación se cortó de tajo. Los 3 me miraron con esa mezcla de falsa amabilidad y culpa que se le pone en la cara a los mentirosos cuando los interrumpen. Les serví el café. A propósito, dejé caer un poco de líquido sobre el platito de Fabián. Me disculpé con una voz temblorosa, casi lastimera. Le dije a Silvia que últimamente las manos no me respondían bien,
que a veces me olvidaba de dónde dejaba las llaves, que la cabeza me daba vueltas cuando me levantaba rápido. Fabián intercambió una mirada rápida con el abogado Montenegro. Fue una mirada de victoria. Se tragaron el anzuelo entero, hasta el fondo de la garganta. Se tomaron el café rápido, quemándose las lenguas por la prisa de salir de ahí. El abogado miraba su reloj cada 5 minutos. Fabián no paraba de mover la pierna, ansioso por cerrar su negocio. Silvia apenas y me miró a los ojos. Mantuvo la vista fija en los dibujos del piso de mosaico, cobarde hasta el final. Se despidieron con abrazos falsos. Fabián me besó la frente y me dijo que no me preocupara por nada, que ellos iban a cuidar de mí, que yo me merecía descansar. Los vi salir por la puerta de caoba vieja. Los vi subir al coche negro y alejarse levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Cerré la puerta. Pasé el pasador de hierro. Me quedé en medio del pasillo, rodeada por el silencio de mi casa. El olor a sal y a humedad llenaba el aire. Caminé despacio, ya sin fingir ninguna cojera ni debilidad, hacia mi habitación. Abrí un baúl de madera de cedro que guardo a los pies de mi cama. Huele a naftalina y a recuerdos secos. Metí las manos al fondo, apartando algunas sábanas bordadas que nunca usé y un par de mantillas negras. Mis dedos encontraron lo que buscaban. Saqué un cuaderno grande. Es un cuaderno de contabilidad antiguo, de pastas de cuero grueso, oscuro, casi negro por el paso del tiempo y el roce de mis manos. Sus páginas están amarillentas y tienen los bordes gastados. Durante 42 años, no solo anoté en este cuaderno los nacimientos, el peso de las criaturas y las complicaciones de los partos. También anoté los favores. En los pueblos pequeños, los médicos de ciudad no quieren venir a ensuciarse los zapatos cuando hay emergencias a medianoche. Fui yo la que atendió el aborto clandestino de la esposa del alcalde antes de que se casaran. Fui yo la que le salvó la vida al jefe de policía cuando lo apuñalaron en una cantina de mala muerte y no quería que se hiciera público. Fui yo la que curó a escondidas a las amantes de los hombres más respetables de San Lorenzo. Y, por supuesto, fui yo la que trajo al mundo al juez Vargas. Conozco a ese hombre desde que era un pedazo de carne ensangrentada que no podía respirar por tener el cordón enredado en el cuello. Conozco a su madre. Conozco los terrenos que su familia se apropió ilegalmente hace 30 años, secretos que me confesaron en el delirio del dolor de parto. Mi nieto cree que porque estudio el cielo para saber si va a llover y porque hablo con mis plantas, soy una vieja inútil, una cáscara vacía esperando que la barran. Silvia cree que su madre es una carga de la que se puede deshacer firmando un papel. Se equivocan. Creen que el poder en este mundo lo tienen los hombres de traje gris y las cuentas bancarias de la capital. Ignoran que el verdadero poder lo tiene la persona que conoce los cimientos podridos sobre los que construyeron sus vidas perfectas. Caminé hacia el patio interior. Me senté en mi silla de mimbre. Puse el cuaderno de cuero sobre mis rodillas y pasé las páginas ásperas hasta encontrar la letra B. Vargas. Acaricié la tinta descolorida. Luego me levanté y fui hacia la mesa donde reposa mi mortero de piedra volcánica. Eché un puñado de hojas de ruda seca en el cuenco oscuro. Agarré el mazo de piedra y empecé a moler con fuerza. El sonido de la piedra golpeando contra la piedra resonó en el patio, constante, pesado y rítmico, como un tambor de guerra anunciando una batalla que mis enemigos ni siquiera saben que ya empezó. El olor acre de la ruda machacada inundó el patio interior, mezclándose con la brisa salada que siempre entraba por los ventanales. Dejé caer el mazo de piedra volcánica dentro del mortero con un golpe seco. El sonido rebotó en las paredes de azulejos desgastados. Me limpié las manos en el delantal negro y volví a posar la vista sobre mi cuaderno de contabilidad. Las páginas de cuero viejo estaban llenas de mi letra cursiva, una caligrafía firme que no ha temblado ni una sola vez en casi 8 décadas. Me quedé mirando la página correspondiente a noviembre de 1974. Aquella fue la noche en que el huracán Fina arrancó los techos de calamina de la mitad del pueblo de San Lorenzo. Fue también la noche en que doña Ernestina Vargas, retorciéndose en un catre empapado de sudor y sangre, creyó que se iba a morir dando a luz a su primer y único hijo. El miedo a la muerte
tiene la extraña costumbre de aflojar las lenguas más apretadas. Entre gritos desgarradores y suplicando perdón a un Dios que no la escuchaba por el ruido del viento, Ernestina me confesó cómo ella y su marido habían falsificado las firmas de la viuda de Martínez para quedarse con las 20 hectáreas de tierra donde hoy se levanta la finca más próspera de la región. Yo le limpié la frente con un trapo húmedo, le dije que pujara con fuerza y le traje al mundo a su niño. Un niño gordo, morado por la falta de oxígeno, que lloró con la misma prepotencia con la que hoy dicta sentencias en el juzgado local. Arturo Vargas, el magistrado, el hombre que, según mi nieto Fabián, me iba a declarar incapacitada mental a cambio de un fajo de billetes para pagar sus deudas de juego. Cerré el cuaderno despacio. La encuadernación crujió como mis propias rodillas cuando hay humedad. Me levanté de la silla de mimbre y caminé por el pasillo largo de mi casa. Las baldosas de mosaico estaban frías bajo mis pies. Necesitaba hacer un recuento de mis recursos. Cuando una se prepara para la guerra, lo primero que debe saber es con qué armas cuenta. Fabián y el abogado Montenegro de traje gris barato creen que mi única defensa es la lástima. Creen que voy a buscar a un leguleyo de pueblo para que meta papeles en una oficina que huele a polvo y a burocracia. No entienden nada. Mi armería no está llena de leyes ni de apelaciones. Mi armería es este pueblo. Ser vieja en este mundo es como llevar puesta una capa de invisibilidad gruesa y pesada. Nadie te mira a los ojos. La gente joven asume que, porque caminas despacio y tienes la piel curtida como cuero de zapato, tu cerebro también se marchitó. Te hablan en voz alta, separando las sílabas, como si el paso de los años te hubiera vuelto idiota. Hablan de sus infidelidades, de sus robos y de sus miserias delante de ti, sirviéndose una taza de té en tu propia sala, convencidos de que no entiendes lo que dicen o de que lo olvidarás al día siguiente. Esa invisibilidad es mi mayor privilegio. Durante años he sido la vieja Leocadia, la expartera excéntrica que habla con las plantas de su patio, que escucha radionovelas y que prepara ungüentos para el dolor de reumas. Me han subestimado tanto que me han entregado las llaves de sus vidas sin darse cuenta. Llegué a la sala y me detuve frente a un espejo de marco ovalado que cuelga sobre la consola de caoba. Observé mi reflejo. Pelo blanco recogido en un moño apretado, arrugas profundas alrededor de la boca, ojos negros que no han perdido el brillo de la malicia. Pensé en Silvia, mi hija. Recordé su mirada cobarde clavada en el piso de la cocina mientras Fabián planeaba mi encierro en la residencia El Ocaso. Cualquier madre normal se estaría ahogando en lágrimas, preguntándose dónde se equivocó en la crianza. Pero yo he visto parir a demasiadas mujeres como para idealizar la maternidad. A veces das a luz a un ser humano valiente y a veces das a luz a una sombra. Silvia siempre fue una sombra. Buscó refugio en la autoridad de su marido y cuando él murió, se arrastró bajo la sombra de su hijo. Fabián es el monstruo que ella alimentó con sus silencios. No siento pena por ellos. Siento una claridad fría y cortante, la misma claridad que sentía cuando tenía que meter las manos en un vientre para voltear a una criatura que venía de nalgas y salvarle la vida a la madre. El plan de Fabián era sencillo: usar el incidente de la olla de leche quemada para demostrar mi demencia, sobornar a Vargas para acelerar la tutela, encerrarme, vender la casa a los inversionistas de la capital y repartirse el botín. Mi plan debía ser igual de preciso, pero completamente invisible. Lo primero era proteger la artillería pesada. No podía dejar el cuaderno de cuero en el baúl a los pies de mi cama. Si Fabián venía con sus aires de grandeza y decidía hurgar en mis cosas buscando las escrituras de la casa, lo encontraría. Fui a mi habitación. Me acerqué a la mesa de noche donde descansa mi radio de transistores. Es una radio grande, de caja de madera, de esas antiguas que funcionan con baterías del tamaño de un puño. Tiene la antena doblada y la perilla del volumen floja, pero es el objeto que más uso en la casa. Nadie sospecharía de ella. Le di la vuelta, desatornillé la tapa trasera con un cuchillo de cocina y saqué las 4 baterías pesadas. Regresé al patio, tomé mi cuaderno y con mucho cuidado, usando una hoja de afeitar, corté la página que detallaba la confesión de la madre del juez Vargas.
También corté las páginas donde anoté los abortos de las hijas de los concejales y los tratamientos por enfermedades venéreas de los empresarios que ahora financian las campañas políticas de San Lorenzo. Doblé los papeles amarillentos hasta convertirlos en cuadrados pequeños y apretados. Luego fui a la caja de galletas de metal que guardo en la alacena, vacié los botones sueltos que guardaba ahí y saqué el documento original de las escrituras de mi casa. Lo doblé de la misma manera. Metí todos los papeles en el compartimento vacío de la radio, acomodé las baterías encima de forma que el aparato siguiera funcionando y volví a atornillar la tapa. Encendí la radio. La voz ronca del locutor local inundó la habitación, dando las noticias del clima. Perfecto. La trampa estaba sellada. Lo segundo en mi lista era la comunicación. Necesitaba tender mis redes sin que nadie notara movimiento en el agua. Me senté en el sillón de la sala y jalé el teléfono negro de disco que descansa en una mesita auxiliar. Marqué un número de memoria. Girar el disco me tomó su tiempo. El sonido metálico de retroceso marcaba el ritmo de mi respiración. Al tercer timbre, una voz de mujer joven contestó del otro lado. Era Clarita, la secretaria del juzgado civil. La misma Clarita que hace 12 años, cuando era apenas una adolescente asustada, llegó a mi puerta a medianoche, sangrando por un embarazo ectópico que su padre, un fanático religioso del pueblo, no podía descubrir. Fui yo quien la subió a la parte de atrás de una camioneta prestada, la llevó al hospital de la ciudad vecina y amenazó al médico de guardia con romperle las piernas si no la operaba de inmediato bajo el diagnóstico de una apendicitis severa. Clarita me debe la vida y su reputación. Y en los pueblos costeros como San Lorenzo, esas deudas se pagan con lealtad absoluta. La saludé con mi voz habitual, ronca y pausada. Le pregunté por su madre y por sus estudios nocturnos. Ella respondió con la amabilidad y el respeto que mi propio nieto me niega. Le dije que necesitaba un favor pequeño pero discreto. Le pedí que me consiguiera una cita a solas con el juez Vargas para la mañana siguiente, antes de que él saliera a almorzar. Le aclaré que no quería que mi nombre apareciera en el libro de visitas ni en la agenda oficial. Clarita no hizo una sola pregunta. Su voz bajó un tono, volviéndose cómplice. Me dijo que el juez tenía la costumbre de encerrarse en su despacho a las 11:30 para revisar expedientes y fumar puros a escondidas de su esposa. Ella se encargaría de dejar la puerta lateral sin seguro y de mantener a los demás empleados ocupados en el archivo del sótano. Le di las gracias y colgué. El auricular pesado hizo un clic definitivo al volver a su lugar. El tercer paso era preparar el escenario para mis verdugos. Fabián y Silvia iban a necesitar pruebas para convencerse de que su plan estaba funcionando. Si yo de repente me mostraba lúcida, alerta y combativa, ellos cambiarían de estrategia. Necesitaba que se confiaran. Necesitaba que dieran un paso en falso, impulsados por su propia arrogancia. Me dirigí a la cocina. Saqué la olla vieja, la misma donde se me había quemado la leche el mes pasado, y que todavía conservaba una mancha negra en el fondo. La puse sobre la estufa apagada. A su lado, dejé un cartón de leche abierto fuera del refrigerador, como si se me hubiera olvidado guardarlo. Fui al baño y saqué un frasco de mis pastillas para la presión. Vacié la mitad de las pastillas en el inodoro y tiré de la cadena. Dejé el frasco destapado sobre la mesa del comedor, rodeado de unos cuantos vasos de agua a medio tomar. Cualquiera que entrara a la casa vería exactamente lo que Fabián quería ver. El retrato de una anciana que estaba perdiendo el hilo de la realidad, que no tomaba sus medicinas a tiempo y que era un peligro en la cocina. Terminé de preparar mi escenografía dispersando un par de mis chales por el suelo del pasillo y dejando la puerta del patio interior abierta de par en par, para que las hojas secas de las macetas entraran con el viento y ensuciaran el piso de mosaico que siempre mantengo impecable. Me paré en el centro de la sala y observé mi obra. Era un desastre calculado. Era el cebo perfecto. Sabía que Silvia no tardaría en venir a revisar cómo estaba, mandada seguramente por Fabián, para seguir documentando mi supuesta decadencia. La dejaría entrar. La dejaría ver el desorden. Actuaría distraída. Le preguntaría 2 veces la misma cosa y me quejaría de un dolor de cabeza inexistente. Le daría a mi hija la soga exacta con la que planeaba ahorcarme, sabiendo que, al final,
sería ella quien terminaría con el nudo en la garganta. La tarde cayó sobre San Lorenzo. El calor pesado del mediodía se dio paso a una brisa fresca que olía a pescado frito y a humedad. Salí al balcón trasero. Me apoyé en la baranda de hierro forjado que el salitre ha ido comiendo poco a poco y me quedé mirando el océano. Las olas golpeaban contra los pilotes de madera del muelle viejo con una constancia hipnótica. Pensé en el hotel boutique que Fabián quería construir aquí. Veía en mi mente las paredes de cristal, las piscinas de borde infinito, los turistas de la capital bebiendo cócteles caros en el mismo lugar donde yo le enseñé a Silvia a caminar. Querían borrar mi historia para construir su riqueza. Querían pasarme por encima como si yo fuera un simple obstáculo topográfico. No sentía tristeza. La tristeza es un lujo que las mujeres de mi generación no aprendimos a costear. Lo que sentía era un fuego frío en el centro del pecho, un instinto de supervivencia que se había despertado después de años de letargo. Fabián había cometido el peor error que puede cometer un hombre arrogante. Había subestimado a la persona que conoce el terreno que pisa. Él miraba mi casa y veía dinero. Yo miraba a la gente de este pueblo y veía secretos. Él creía que el poder era un maletín de cuero y un abogado sudoroso. Yo sabía que el verdadero poder es saber exactamente qué cuerda jalar para que el títere adecuado empiece a bailar. Mañana me pondría mi vestido negro de los domingos. Me colgaría del brazo un bolso tejido y caminaría por las calles de tierra de San Lorenzo arrastrando un poco los pies. Llegaría al juzgado civil siendo la pobre y confundida Leocadia y entraría al despacho del magistrado Arturo Vargas. No iba a amenazarlo, no iba a levantar la voz. Solo iba a sentarme frente a su escritorio de caoba lustrada y le iba a contar una historia sobre la noche del huracán Fina, sobre su madre Ernestina, sobre una viuda estafada y sobre unos hombres peligrosos de la capital que andaban cobrando deudas de juego. Le iba a mostrar que la anciana que él creía lista para el manicomio era, en realidad, la dueña de su reputación y de su libertad. Me alejé de la baranda y volví a entrar a la casa, cerrando los postigos de madera para dejar la noche afuera. El mar estaba revuelto, anunciando tormenta, pero la verdadera tempestad no iba a llegar por la costa, sino que saldría caminando mañana por la puerta principal de mi casa. Desperté a las 6 en punto, sin necesidad de reloj. El cuerpo tiene su propia memoria y el mío está acostumbrado a saltar de la cama antes de que el sol empiece a calentar las tejas de barro. Me puse mi vestido negro, el de los domingos, el que huele a jabón de panela y a respeto. Me peiné frente al espejo, alisando cada cabello blanco hasta que el moño quedó tirante en mi nuca. No me puse polvos en la cara. Quería que mis arrugas se vieran profundas, como surcos de tierra seca. Faltaban 20 minutos para las 8 cuando escuché los nudillos de alguien golpeando la madera de mi puerta principal. Sabía perfectamente quién era. Silvia no tiene la paciencia para esperar a que el sol suba. Caminé arrastrando mis zapatos de suela de goma, haciendo el mayor ruido posible contra el piso de mosaico. Abrí la puerta y ahí estaba mi hija. Llevaba una blusa de seda demasiado calurosa para el puerto y una sonrisa pintada que no lograba esconder la codicia en sus ojos. Me saludó con un beso rápido que me supo a traición. La dejé pasar. Silvia dio 3 pasos dentro de la sala y se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron el desastre que yo había preparado la noche anterior. Vio mis chales tirados en el suelo, acumulando polvo cerca de la puerta del patio. Vio las hojas secas que el viento había metido a la casa. Su mirada de águila carroñera se desvió hacia la mesa del comedor, donde el frasco de pastillas para la presión estaba destapado y vacío. Me hice la desentendida. Empecé a caminar hacia la cocina murmurando cosas sin sentido sobre un gato que no existía. Silvia me siguió de cerca. Cuando llegamos, vio la olla con la mancha negra en el fondo y el cartón de leche abierto echándose a perder sobre la barra de azulejos. Pude ver cómo se le iluminaba la cara. Era la expresión de un jugador de cartas que acaba de sacar el as que le faltaba. Sacó su teléfono celular, ese aparato brillante y plano que no suelta ni para ir al baño, y disimuló que estaba revisando un mensaje. Pero yo no nací ayer. Escuché el pequeño sonido de la cámara tomando una foto. Estaba documentando mi supuesta locura para mandársela a Fabián. Me acerqué a ella con paso vacilante. Levanté una mano temblorosa y le toqué la mejilla.
Su piel estaba fría a pesar del bochorno de la mañana. Las madres, siempre sabemos lo que hacen los hijos, Silvia, le dije con voz suave, arrastrando las palabras. Desde que están en la barriga pataleando en la oscuridad, hasta que nos echan tierra encima, nada se nos escapa. Silvia dio un paso atrás, asustada por un segundo. La culpa le cruzó la cara como un relámpago, pero la avaricia fue más fuerte y la borró de inmediato. Me miró con esa lástima fingida que me revuelve el estómago. Me dijo que me notaba muy desmejorada, que tenía que descansar, que ella y Fabián se iban a hacer cargo de todo muy pronto. Se despidió con prisa, seguramente loca por llamar a su hijo y decirle que el plan iba viento en popa. La vi salir y cerré la puerta. Su estupidez me daba casi tanta lástima como su traición. Tomé mi bolso tejido, asegurándome de llevar un pañuelo de algodón y unas monedas. No llevaba los papeles del cuaderno de cuero ni las escrituras de la casa. Todo eso estaba seguro, escondido en las entrañas de mi radio de transistores sobre la mesa de noche. Las verdaderas armas no se llevan en las manos, se llevan en la memoria y en la lengua. Salí a la calle. El calor de San Lorenzo ya empezaba a derretir el alquitrán de las esquinas parchadas. El olor a salitre, a pescado frito y a gasolina barata me llenó los pulmones. Empecé mi caminata hacia el centro del pueblo. Caminar por estas calles siendo una mujer de 78 años es un ejercicio de paciencia. La gente joven pasa por tu lado como si fueras un mueble viejo estorbando en la banqueta. Me encorvé un poco más de lo normal. Aflojé el paso. Dejé que mi mirada se viera perdida. Pasé por el mercado central. El carnicero, un hombre gordo al que yo misma le curé una infección terrible en la pierna hace 20 años con cataplasmas de romero, me gritó desde su puesto ofreciéndome retazos para caldo. Le sonreí como una abuela tonta y seguí de largo. 2 muchachas en bicicleta casi me tiran al doblar una esquina. Ni siquiera pidieron perdón. Se rieron y gritaron que me fijara por dónde caminaba. No me enojé. Cada desprecio, cada mirada condescendiente, me confirmaba lo que ya sabía. Para ellos, yo era un fantasma, y los fantasmas tienen la ventaja de poder entrar a cualquier lado sin que nadie vigile las puertas. Llegué al edificio del juzgado civil poco antes de las 11:30. Es una construcción vieja, de estilo colonial, con paredes pintadas de un amarillo que el sol se ha encargado de deslavar hasta dejarlo color crema. Adentro, el aire estaba pesado. 2 ventiladores de techo giraban despacio, moviendo el aire caliente sin refrescar a nadie. El ruido de las máquinas de escribir y de los teléfonos sonando rebotaba en los techos altos. Me paré cerca de la entrada, apretando mi bolso contra el pecho. Busqué con la mirada a Clarita. Estaba en el mostrador principal, sellando papeles con una rapidez mecánica. Cuando me vio, no sonrió ni hizo ningún gesto extraño. Es una muchacha lista. Sabe que en este pueblo las paredes tienen oídos y los escritorios tienen ojos. Esperó a que el abogado que estaba frente a ella se diera la vuelta para revisar su maletín. Entonces, Clarita me miró directamente y levantó la voz lo suficiente para que la escucharan los que estaban cerca. «Doña Leocadia, buenos días. El baño público está fuera de servicio, pero puede usar el de los empleados. Es por el pasillo a la derecha, la última puerta antes del archivo». Asentí con la cabeza, poniendo cara de agradecimiento infinito. Empecé a caminar por el pasillo estrecho. La luz aquí era más tenue. Pasé frente al baño de empleados y seguí caminando hacia el fondo. Había una puerta de madera oscura, pesada, con una placa dorada que decía «Magistrado Arturo Vargas». A un lado había una puerta más pequeña, sin letrero. Era la entrada lateral, la que usan para meter el café y los expedientes confidenciales. Empujé la perilla de metal. Clarita había cumplido su palabra. La puerta cedió sin hacer ruido. Entré a un pequeño cuarto de servicio lleno de cajas de cartón y carpetas apiladas. Olía a papel viejo y a tabaco barato. Frente a mí, otra puerta conectaba directamente con el despacho principal del juez. Podía escuchar el sonido de las hojas al pasar y la respiración pesada de un hombre que no hace ejercicio. Abrí la puerta de golpe, sin tocar. El magistrado Arturo Vargas estaba sentado detrás de un escritorio de caoba inmenso. Era un hombre gordo, con la cara roja y brillante por el sudor. Tenía la corbata aflojada y un puro a medio fumar en la mano derecha.
Cuando me vio entrar por la puerta lateral, dio un brinco en su silla de cuero que hizo rechinar los resortes. —¿Pero qué diablos? —balbuceó, soltando el puro sobre un cenicero de cristal. —¿Qué hace usted aquí adentro, señora? Esta es una oficina privada. Cerré la puerta a mis espaldas y pasé el seguro de metal con un chasquido firme. Me di la vuelta y lo miré a los ojos. Ya no había rastro de la anciana temblorosa que había caminado por el mercado. Enderecé la espalda. Mis hombros volvieron a su lugar. Mi mirada se clavó en la suya con la misma intensidad con la que se mira a un perro rabioso antes de domarlo. Caminé hacia el escritorio y me senté en la silla de visitas sin pedir permiso. Puse mi bolso tejido sobre mis rodillas. «Apaga ese puro, Arturo», le ordené, con una voz que no dejaba espacio para la discusión. «Tienes los mismos pulmones débiles que tu difunta madre y el humo me molesta la garganta». Vargas se quedó con la boca abierta. Su cara pasó del rojo al morado. Estaba acostumbrado a que la gente del pueblo entrara a su oficina agachando la cabeza y llamándolo «su señoría». «Mire, doña Leocadia, le tengo mucho respeto por sus años, pero no puede entrar aquí a darme órdenes. Salga ahora mismo o llamo a los guardias». Llevó una mano regordeta hacia el teléfono de su escritorio. Yo no me moví, ni siquiera parpadeé. «Levanta ese teléfono y mañana todo San Lorenzo sabrá lo que pasó la noche del huracán Fina, en noviembre de 1974. La mano de Vargas se congeló a 2 centímetros del auricular. Sus ojos se abrieron de par en par. El silencio en la oficina se volvió tan pesado que casi se podía masticar. El ventilador de techo seguía girando, haciendo un ruido monótono y sordo. «¿De qué está hablando?», preguntó, con un hilo de voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba en las esquinas. Me acomodé en la silla, junté las manos sobre mi regazo y empecé a hablar despacio, saboreando cada palabra. «Hablo de tu madre, Ernestina. Hablo de una noche de lluvia y viento, donde los techos volaban como hojas de papel. Hablo de un catre manchado de sangre y de una mujer que pensaba que se iba a pudrir en el infierno por lo que había hecho. Yo estaba ahí, Arturo. Yo te saqué de sus entrañas cuando te estabas ahogando con tu propio cordón, y antes de que dieras tu primer grito en este mundo, tu madre me escupió todos sus pecados». Vargas tragó saliva con dificultad. Se dejó caer lentamente contra el respaldo de su silla. «Yo sé todo sobre las 20 hectáreas de la finca donde vives, Arturo», continué, bajando el tono de voz hasta convertirlo en un susurro afilado. «Sé cómo tu padre falsificó las firmas de la viuda de Martínez. Sé a qué notario le pagaron para alterar los registros. Sé dónde enterraron los documentos originales para que nadie los encontrara. Lo tengo todo anotado en un cuaderno de contabilidad que está muy bien escondido. Un cuaderno que, si a mí me pasa algo, o si yo termino encerrada en un asilo, va a llegar directamente a las manos del gobernador en la capital». El juez empezó a sudar a mares. Sacó un pañuelo arrugado de la bolsa de su pantalón y se secó la frente. Toda su arrogancia de magistrado se había escurrido por el piso de madera de su oficina. Ahora solo era un niño asustado frente a la partera que le conocía las miserias. «Eso fue hace mucho tiempo», intentó defenderse, casi suplicando. «Son historias de viejas, nadie le creería. Los delitos prescriben». Solté una risa corta y seca, una risa que no tenía nada de alegría. En los tribunales tal vez, pero en los pueblos la vergüenza no prescribe nunca. Si esa historia sale a la luz, perderás tu puesto, perderás la finca, y lo más importante, Arturo, perderás tu forma de pagar. Esas deudas de juego que te tienen con el agua hasta el cuello en la capital. Sé muy bien a quién le debes, Arturo, y esa gente de la ciudad no manda citatorios formales cuando quiere cobrar. Esa gente manda cobradores que te rompen las rodillas y te quitan hasta la camisa. Si la historia de tu finca robada llega a oídos del gobernador, te van a quitar tu puesto de magistrado. Y sin tu sueldo y sin tu poder, vas a ser un pedazo de carne tirado en la calle para esos perros hambrientos». El magistrado Vargas se desinfló en su silla como un globo viejo. El color morado de su cara desapareció, dejando paso a una palidez de cera, de esas que solo le he visto a los muertos cuando ya llevan un par de horas en la plancha. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió la voz. Sus ojos saltones me miraban con terror puro. Era el mismo terror que debió sentir su madre aquella noche de huracán.
Me incliné un poco hacia adelante, apoyando mis manos nudosas sobre el borde de su escritorio de caoba. No te voy a pedir dinero, Arturo. Yo no soy una extorsionadora vulgar como los de traje gris que andan rondando por ahí, le dije, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo frío. Lo único que quiero de ti es que hagas tu trabajo, pero lo vas a hacer exactamente como yo te lo diga. Vargas asintió con la cabeza, tragando saliva con tanto esfuerzo que se le marcó la nuez en la garganta gruesa. Lo que usted mande, doña Leocadia. Lo que usted mande. Le di mis instrucciones, claras y precisas como los cortes de un bisturí. Le dije que iba a rechazar cualquier papel que insinuara que yo no estaba en mis cabales. Le ordené que llamara a mi hija Silvia y a mi nieto Fabián esa misma tarde, que les dijera que el trámite estaba listo, que ya tenía los documentos preparados para la firma de incapacidad y que los citara en este mismo despacho a las 10 de la mañana del día siguiente. Y quiero que yo esté presente, Arturo. Pero me vas a dejar sentada en esa silla de la esquina, la que queda medio a oscuras detrás del archivero. Cuando ellos entren, tú vas a hacer el teatro de tu vida. Les vas a dejar claro quién manda en San Lorenzo. Y si se te ocurre traicionarme o darles una sola señal, te juro por la memoria de mi madre que mañana en la tarde todo el pueblo sabrá lo que hizo Ernestina, y tus cobradores tendrán la dirección exacta de tu finca. Vargas se secó el sudor de la frente con la manga de su camisa cara, manchando la tela de humedad. Juró por todos los santos que haría exactamente lo que yo le pedía. No me quedé a escuchar sus lamentos. Me levanté, me acomodé el vestido negro, tomé mi bolso tejido y salí por la misma puerta lateral por la que había entrado. El camino de regreso a mi casa fue distinto. El sol del mediodía caía a plomo sobre las calles de tierra y asfalto derretido, pero yo no sentía calor. Sentía una brisa fresca por dentro, una claridad en la mente que me quitó 20 años de encima. Pasé por el mercado y caminé erguida. Ya no me importaban las bicicletas ni las miradas de los jóvenes. Había dejado de ser el fantasma del pueblo para convertirme en la dueña del tablero. Esa noche dormí como no lo hacía en años, sin dolores en las articulaciones, sin sobresaltos. Me arrulló el sonido del mar golpeando contra los pilotes de madera del muelle viejo. Pensé en Silvia y en Fabián. Seguramente estarían destapando alguna botella de vino barato en la ciudad, celebrando que por fin se iban a deshacer de la carga pesada que era su madre y su abuela, celebrando el hotel boutique que iban a construir sobre las cenizas de mi historia. Dejé que soñaran. El golpe siempre duele más cuando te caes desde lo más alto de tu propia arrogancia. La mañana siguiente amaneció nublada, con ese olor a mar de fondo que avisa que la marea va a estar brava. Me vestí con calma. Me puse una blusa de algodón blanco, impecable, y una falda oscura. Me peiné el cabello hacia atrás, pero esta vez no me encorvé frente al espejo. Me miré a los ojos y vi a la partera que había sacado a la mitad de San Lorenzo de la oscuridad. Llegué al juzgado a las 9:30. Clarita me estaba esperando en la puerta trasera, la que da al callejón de los basureros. Me saludó con una sonrisa cómplice y me guió por los pasillos vacíos hasta el despacho del magistrado. Vargas ya estaba ahí. Llevaba el saco puesto y la corbata bien anudada, pero las ojeras le llegaban hasta los pómulos. Seguramente no había pegado el ojo en toda la noche. Al verme entrar, se puso de pie de un salto, como un soldado raso frente a un general. Le hice una señal con la mano para que se sentara y me fui directo a la silla que le había indicado el día anterior. Era un asiento de cuero pesado, ubicado en un rincón donde la luz de la ventana no llegaba del todo. Desde ahí podía ver perfectamente la puerta, el escritorio y los rostros de quienes entraran, pero yo quedaba envuelta en las sombras. A las 10 en punto, la puerta principal del despacho se abrió de par en par. Entró mi nieto Fabián, caminando como si fuera el dueño del edificio. Llevaba unos pantalones de lino claro y una camisa abierta en el pecho, luciendo una cadena de oro delgada que brillaba con el poco sol que entraba por la ventana. Detrás de él venía el abogado Montenegro, apretando su maletín gastado contra el cuerpo, sudando igual que la primera vez que lo vi. Y al final entró Silvia. Mi hija llevaba un vestido elegante y miraba hacia todos lados con esa mezcla de superioridad y nerviosismo que siempre la ha caracterizado. Ninguno de los tres me vio.
Sus ojos estaban clavados en el magistrado y en los papeles que descansaban sobre el escritorio de caoba. «Magistrado Vargas, qué gusto saludarlo», dijo Fabián, extendiendo una mano que Vargas tardó un segundo de más en estrechar. «Venimos por lo que acordamos por teléfono. Supongo que los trámites para la tutela de mi abuela ya están listos. Queremos hacer esto rápido y sin dolor, por el bien de ella, claro está». Vargas carraspeó. Se acomodó los lentes sobre la nariz y miró a Fabián con una dureza que, de no saber yo la verdad, hasta me habría parecido genuina. «Tomen asiento, por favor», indicó el juez con voz ronca. Los tres se sentaron en las sillas frente al escritorio, dándome la espalda. Yo no hacía ruido. Mi respiración era lenta, pausada. Era como observar a 3 ratones metiéndose solitos en la trampa, atraídos por el olor del queso fresco. «Licenciado Montenegro», empezó Vargas, dirigiendo su mirada al hombre del traje gris. «Revisé la documentación que usted ingresó ayer por la tarde. El informe sobre el incidente de la olla quemada, las fotografías del supuesto desorden en la casa de la señora Leocadia y la petición formal de incapacidad firmada por la señora Silvia. Todo está en orden, señor juez», se apresuró a decir el abogado, pasándose un pañuelo por la frente. «Como podrá ver, la anciana ya no puede valerse por sí misma. Es un peligro inminente. Nuestro cliente, el señor Fabián, está dispuesto a hacer una donación generosa al Fondo de Mejoras del Tribunal, tal como lo conversamos en privado, para agilizar este penoso asunto». El silencio que siguió a esa declaración fue pesado. Vargas me lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, hacia mi rincón oscuro. Yo solo incliné levemente la cabeza. Era la señal. El juez agarró la carpeta manila que tenía frente a él, la levantó a la altura de su pecho y con un movimiento brusco la dejó caer de golpe contra la madera del escritorio. El ruido resonó en el despacho como un disparo. Silvia dio un respingo en su silla. «Lo que usted me está proponiendo, licenciado Montenegro, es un soborno descarado», bramó Vargas, alzando la voz con una autoridad fingida que le salía bastante bien. «Y lo que es peor, me está pidiendo que participe en un fraude procesal para despojar a una ciudadana de sus legítimos bienes». Fabián se echó hacia adelante, perdiendo de golpe su sonrisa de niño rico. «Un momento, Arturo», intentó decir mi nieto, tuteando al juez en su desesperación. «Nosotros teníamos un trato. Sabes perfectamente que hay inversionistas esperando. Ese terreno vale millones. Tú tienes deudas, yo tengo la solución. No te pongas digno ahora». «¡Silencio!», gritó el magistrado, golpeando la mesa con la palma de la mano abierta. «Usted está en un tribunal de justicia, muchacho insolente. He revisado las supuestas pruebas. Una olla quemada y un par de pastillas tiradas no son evidencia de demencia senil. Y he ordenado una investigación sobre la residencia El Ocaso, que por lo visto opera sin licencias sanitarias. Si ustedes insisten en este atropello, los voy a procesar por intento de fraude, falsedad de declaraciones y extorsión agravada». El abogado Montenegro se puso del color de la ceniza vieja. Sabía perfectamente que en un pueblo pequeño, si el juez te pone el dedo encima, no hay amparo en la capital que te salve de pasar una buena temporada en la cárcel local, rodeado de criminales a los que tú mismo encerraste. Se levantó de la silla de un salto, agarrando su maletín como si fuera un salvavidas. «Yo no tengo nada que ver con esto, su señoría», tartamudeó el cobarde, retrocediendo hacia la puerta. «Yo solo fui contratado como asesor externo. No sabía de ningún soborno. Con permiso». Montenegro salió corriendo del despacho sin mirar atrás, dejando a Fabián y a Silvia solos frente al precipicio. Mi nieto se puso rojo de rabia, las venas del cuello se le saltaron. Se levantó de la silla y apuntó a Vargas con el dedo índice, perdiendo por completo los estribos. «Eres un maldito traidor, Vargas. Te voy a hundir. Voy a hablar con mis contactos en la ciudad y te voy a quitar esa bata de juez que te queda grande. Esa vieja loca es mi abuela y yo voy a hacer con ella y con su casa lo que me dé la gana». Fue entonces cuando decidí que la función había terminado. Apoyé las manos en los reposabrazos de mi silla de cuero y me puse de pie. El cuero rechinó en el silencio de la oficina. Di 2 pasos lentos hacia la luz, saliendo de las sombras del rincón. «Con la única persona con la que vas a hacer lo que te dé la gana es contigo mismo, chamaco estúpido», dije, con una voz que cortó el aire caliente de la habitación como un machete recién afilado.
Fabián y Silvia se giraron al mismo tiempo. Al verme ahí, de pie, erguida, con la mirada fría y sin un solo rastro del temblor fingido de los días anteriores, se quedaron petrificados. A Silvia se le escapó un pequeño grito ahogado y se llevó las manos a la boca. Caminé despacio hacia ellos. Mis zapatos sonaban contra el piso de madera del despacho con un ritmo constante. Me paré justo frente a mi nieto. Era más alto que yo, por supuesto, pero en ese momento Fabián parecía un niño asustado al que acaban de atrapar robando pan. «¿Qué pasa, Fabián?», le pregunté, clavando mis ojos negros en los suyos. «¿Te sorprende ver a la vieja loca de pie? ¿Creíste que con unas fotos de un frasco de pastillas vacío y una olla sucia ibas a borrar 42 años de respeto en este pueblo? ¿Creíste que podías venir a mi casa, tomarte mi café y planear mi entierro en vida frente a mis propias narices? Abuela, nosotros solo queríamos lo mejor para ti», balbuceó retrocediendo un paso, chocando contra el borde del escritorio del juez. Solté una carcajada seca, sin alegría, que hizo eco en las paredes del despacho. «No me insultes con tus mentiras. Lo escuché todo desde la cocina, pedazo de canalla. Escuché cómo planeabas doparme en esa posilga de asilo para venderle mi tierra a tus amiguitos de la ciudad». Me giré lentamente hacia Silvia. Mi hija estaba temblando en su silla. Las lágrimas le corrían por las mejillas, arruinándole el maquillaje caro, pero no había arrepentimiento en sus ojos, solo el terror absoluto de haber sido descubierta. «¿Y tú, Silvia?», le dije, y cada palabra me sabía a hierro en la boca. «Mi propia sangre. La niña a la que le curé las rodillas raspadas en el patio de esa misma casa que querías destruir. Fuiste cobarde con tu marido, eres cobarde con tu hijo, y quisiste ser cobarde conmigo. Pensaste que firmar un papel te iba a lavar las manos. Mamá, por favor, perdóname. Fabián me convenció. Me dijo que estabas perdiendo la cabeza, que era por tu seguridad». Lloriqueó, estirando una mano temblorosa para intentar tocarme el brazo. Di un manotazo en el aire, apartando su mano antes de que me rozara. «A mí no me toques», le advertí con un tono tan bajo y peligroso que la hizo encogerse en la silla. A veces, como partera, tuve que meter las manos en la sangre para sacar la podredumbre y salvarle la vida a la madre. Hoy me toca hacer lo mismo con mi propia familia, extirpar la podredumbre. Volví mi atención a Fabián, que miraba al juez Vargas buscando algún tipo de apoyo, pero el magistrado mantenía la vista fija en sus papeles, sudando frío, convertido en un simple espectador de mi justicia. «Escúchame bien, Fabián, y grábate esto en la cabeza hueca que tienes», dije, acercándome a él hasta que pude oler su loción cara mezclada con el sudor del miedo. «Si vuelves a pisar San Lorenzo, si veo tu coche negro pasar a 3 cuadras de mi casa, o si me entero de que intentas mover un solo papel a mis espaldas, le pediré al magistrado Vargas que emita una orden de aprehensión en tu contra por extorsión y fraude. Y te aseguro que en la cárcel de este puerto, a los niños finos de la capital no les va nada bien». Fabián tragó saliva. Toda su prepotencia, todos sus aires de empresario exitoso, se habían desmoronado bajo el peso de su propia estupidez. No dijo nada. Asintió levemente con la cabeza mirando el piso, derrotado por completo. «Y en cuanto a ti, Silvia», continué, sin mirarla directamente, porque ya no soportaba ver la cobardía en su rostro. «La puerta de mi casa está cerrada para ti. Las escrituras de la propiedad ya están resguardadas. Cuando yo me muera, esa casa pasará a ser un dispensario médico para las mujeres del puerto. Ustedes no van a ver ni un solo centavo de mi esfuerzo. Estás muerta para mí en vida, igual que tú me querías enterrar a mí». El llanto de Silvia se volvió más ruidoso, un lamento patético que me llenó los oídos, pero no me tocó el corazón. Miré al juez Vargas. Él levantó la vista y asintió, confirmando que había entendido quién tenía verdaderamente el poder en esa sala y en todo el pueblo. Ya no necesitaba amenazarlo con el cuaderno. Él sabía que la cuerda que sostenía su vida estaba enroscada en mis dedos. Me di la media vuelta. Arreglé el tirante de mi bolso tejido sobre mi hombro, levanté la barbilla y caminé hacia la puerta principal del despacho. Salí al pasillo dejando atrás los sollozos de mi hija y el silencio aplastante de mi nieto. Había cortado el cordón podrido que me unía a ellos, y por primera vez en 78 años respiré con la libertad absoluta de quien es dueña indiscutible de su propio destino.
Salí del edificio del juzgado civil y el golpe de calor del mediodía me recibió como un abrazo viejo y conocido. El sol de San Lorenzo caía a plomo sobre las calles polvorientas, pero por primera vez en semanas, el aire me supo dulce. Respiré hondo, llenando mis pulmones con ese olor a salitre, a pescado frito y a humedad que siempre ha sido mi verdadera patria. Ya no arrastraba los pies. Ya no encorvaba la espalda ni apretaba mi bolso tejido contra el pecho como si fuera una avecilla asustada. Caminé con la frente en alto, marcando el paso con la firmeza de quien acaba de ganar una guerra sin disparar una sola bala. Al cruzar la plaza principal, pasé de nuevo frente al mercado. El mismo carnicero gordo que horas antes me había ofrecido retazos para caldo con voz de lástima, se quedó callado al verme pasar. No sé qué le dijo su instinto, o si la simple forma en que yo pisaba el asfalto derretido le avisó que la anciana despistada había desaparecido. Solo sé que bajó el cuchillo ensangrentado que tenía en la mano y me hizo un leve asentimiento con la cabeza. Le devolví el gesto con una mirada seca y seguí mi camino. Los fantasmas, cuando deciden volver a hacerse de carne y hueso, exigen respeto sin necesidad de abrir la boca. Llegué a mi casa, empujé la puerta de caoba pesada y pasé el pasador de hierro. El silencio me envolvió de inmediato, pero ya no era un silencio de espera ni de soledad. Era el silencio de la victoria. Fui directo a la sala. Mi escenografía del desastre seguía ahí, tal como la había dejado para engañar a Silvia. Los chales tirados en el piso, las hojas secas que el viento había metido por el patio, el frasco de pastillas vacío sobre la mesa del comedor. Me reí sola, una risa ronca que me raspó la garganta, pero que me calentó el pecho. Qué fácil es engañar a los que se creen superiores. Qué sencillo es hacer caer a los soberbios cuando ellos mismos te construyen la trampa. Me quité los zapatos de salir, me puse mis pantuflas de suela dura y agarré la escoba de vara. Barrí cada hoja seca, recogí mis chales y los sacudí con fuerza antes de guardarlos en el baúl. Fui a la cocina, tomé la olla con el fondo quemado de leche, esa misma olla que iba a ser mi boleto de entrada a un manicomio, y la tallé con fibra de metal y jabón de pasta hasta que el aluminio volvió a brillar. Tiré el cartón de leche echada a perder a la basura. Limpié la barra de azulejos. Borré cualquier rastro de debilidad de mi casa, igual que acababa de borrar a mi familia de mi vida. Esa tarde me preparé un café negro, fuerte, sin azúcar, y me senté en mi silla de mimbre en el patio interior. Miré mis plantas, la ruda, el romero, la albahaca, todas verdes, todas vivas porque yo me encargo de arrancarles las hojas marchitas para que no le roben la fuerza a los tallos sanos. Así es la naturaleza y así tiene que ser la vida. Cualquiera en el pueblo diría que una madre no puede hacerle eso a su propia hija. Las mujeres de mi generación fuimos criadas con la mentira de que la sangre es una cadena sagrada que tienes que arrastrar hasta la tumba, sin importar cuánto te lastime. Te dicen que tienes que perdonar los desprecios, los robos y las traiciones, solo porque salieron de tus entrañas. Pero yo pasé 42 años sacando criaturas de las barrigas de otras mujeres. Yo sé mejor que nadie que a veces, cuando el cordón umbilical viene enredado en el cuello y está asfixiando a la criatura, tienes que meter las tijeras y cortar rápido y sin piedad para salvar la vida. Eso fue lo que hice en el despacho del juez. Corté el cordón podrido que me unía a Silvia y a su cachorro engreído. Y no sentí ni una sola gota de remordimiento. Sentí paz. Pasaron 3 días sin que el teléfono negro de disco sonara una sola vez. Ninguna llamada de disculpa, ningún intento de negociación. Fabián debió regresar a la capital con el rabo entre las piernas, aterrorizado por la amenaza de la cárcel, y Silvia debió encerrarse en su casa a llorar su derrota. Mejor así. El jueves por la mañana, la verdadera transformación de mi vida empezó a tomar forma. No me iba a quedar de brazos cruzados, esperando a que el tiempo me consumiera. Había lanzado una promesa en la oficina de Vargas, y yo soy una mujer de palabra. Llamé a Jimena, una abogada joven del pueblo. Yo la vi nacer en una noche de tormenta eléctrica hace 30 años, y sabía que era una mujer derecha, sin los vicios de los licenciados de traje gris que sudan en los sillones. Jimena llegó a mi casa con una libreta de notas y un respeto genuino en los ojos. Nos sentamos en el comedor y le expliqué mi plan.
No iba a esperar a morirme para que mi casa se convirtiera en un dispensario médico. Las viudas, las madres solteras y las muchachas asustadas de San Lorenzo necesitaban un refugio hoy, no dentro de 10 años. Le pedí a Jimena que redactara un fideicomiso blindado. Las escrituras de la propiedad pasarían a nombre de una fundación que yo misma iba a presidir hasta el último de mis días. Nadie podría vender esta casa. Nadie podría demoler sus techos altos, ni tirar sus pisos de mosaico para construir un hotel con albercas de cristal. Jimena tomó nota de todo, maravillada por la claridad de mis ideas. Cuando llevó los papeles al juzgado civil para legalizarlos, me contó que el magistrado Arturo Vargas estampó su firma y su sello en tiempo récord. El hombre no hizo ni una sola pregunta. Estaba tan aterrorizado de que yo abriera la boca sobre los terrenos robados de su madre, que incluso mandó a decir con la abogada que el trámite no tenía costo, que era una cortesía del tribunal. La cortesía del miedo es el regalo más sincero que te puede dar un cobarde. Esa misma semana, los cambios físicos en mi calle comenzaron a notarse. Una mañana me despertó el ruido de maquinaria pesada. Me asomé por la ventana y vi a una cuadrilla de trabajadores del municipio tapando los baches de tierra de mi cuadra, echando asfalto nuevo y arreglando las banquetas. Vargas estaba enviando ofrendas de paz. Quería mantenerme contenta. Quería demostrarme que él sabía perfectamente quién mandaba ahora. Los vecinos salieron a mirar, sorprendidos porque llevaban 15 años pidiendo que arreglaran esa calle sin que nadie les hiciera caso. Yo solo cerré la cortina y me fui a regar mis helechos. Para el final del mes, la parte delantera de mi casa ya estaba transformada. Vacié la sala grande y la habitación de invitados. Vendí los muebles viejos que no usaba y con mis propios ahorros compré 2 camillas de examinación, vitrinas de metal para medicinas y sillas cómodas para la sala de espera. Contraté a un médico joven que acababa de llegar al pueblo. Un muchacho con ganas de trabajar y sin ínfulas de grandeza, y a un par de enfermeras locales. El refugio de San Lorenzo abrió sus puertas un martes. No hubo corte de listón ni discursos políticos. Simplemente abrimos la puerta pesada de madera y dejamos que las mujeres entraran. Fue como si el pueblo entero hubiera estado aguantando la respiración y de repente pudiera volver a jalar aire. Llegaron muchachas pidiendo pastillas para no llenarse de hijos antes de los 20 años. Llegaron mujeres mayores con dolores en los huesos buscando un lugar donde no las trataran como un estorbo. Llegaron madres con niños ardiendo en fiebre en la madrugada. Yo no daba consultas médicas, para eso les pagaba a los jóvenes, pero me sentaba en mi mecedora en la esquina de la sala de espera, tejiendo no por paciencia, sino por mantener las manos ocupadas. Observaba todo, escuchaba todo. A veces, alguna mujer se sentaba a mi lado, me tomaba de la mano manchada por la edad y me contaba sus penas. Yo les daba una taza de té de ruda, les acomodaba el cabello y les decía que no se dejaran pisotear por nadie. Les enseñaba, con pocas palabras, que el miedo es una ilusión que se rompe cuando una decide pararse derecha. El chisme en los pueblos pequeños tiene alas más rápidas que las gaviotas del puerto. Nadie supo nunca los detalles exactos de lo que pasó en el despacho del juez Vargas. Nadie supo de la extorsión de Fabián ni de la cobardía de Silvia. Pero la gente no es tonta. Vieron que mi nieto y mi hija desaparecieron de San Lorenzo como si se los hubiera tragado la tierra. Vieron que yo convertí mi propiedad en un bastión de poder. Vieron el respeto servil con el que los empleados del municipio barrían mi calle todos los días. Empezaron a mirarme con una mezcla de reverencia y precaución. Las muchachas en bicicleta que antes casi me atropellaban, ahora se bajaban a la banqueta para dejarme pasar. Los comerciantes del mercado me guardaban la mejor fruta sin que yo se los pidiera. Dejé de ser la vieja Leocadia, la expartera invisible, para convertirme en la matriarca silenciosa del puerto, la mujer a la que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a contrariar. Ser vieja no es una maldición, como intentaron hacerme creer mi hija y mi nieto. Ser vieja es tener el mapa completo del campo de batalla cuando los demás apenas están aprendiendo a caminar. Es saber dónde están enterrados los huesos, quién tiene deudas de juego y quién esconde pecados debajo de la cama. Mi poder no venía del dinero que no tenía, ni de los contactos en la capital que nunca busqué. Mi poder venía de la memoria,
A veces, por las noches, cuando la clínica improvisada cierra sus puertas y el médico joven se despide con una reverencia respetuosa, me quedo sola en el pasillo largo de mosaicos. Camino hacia mi habitación, donde la brisa del mar infla las cortinas blancas. Me acerco a la mesa de noche. Ahí sigue mi radio de transistores, la de la antena doblada y la caja de madera. Funciona perfectamente. La enciendo y escucho los boleros viejos que transmiten en la estación local. Sé muy bien lo que hay escondido en el compartimento de las baterías. Los papeles amarillentos cortados con navaja, las escrituras originales, el peso de los secretos de la madre del juez Vargas y de medio pueblo. Ya no necesito sacarlos. Ya no necesito amenazar a nadie. El simple hecho de que esos papeles existan, guardados bajo mi propio techo, es el escudo de acero que protege mi tranquilidad. Vargas sabe que si un día amanezco muerta en mi cama, Jimena tiene instrucciones precisas de abrir esa radio y mandar su contenido directo al escritorio del gobernador. Así que el magistrado reza todas las noches para que yo viva muchos años más. Me he convertido en su seguro de vida y él en mi perro guardián. La vida me obligó a ser dura. El salitre te curte la piel hasta dejarla como cuero viejo, sí, pero también te hace resistente a las tormentas que pudren a los débiles. No me arrepiento de nada. No extraño a Silvia ni me duele el desprecio de Fabián. Me duele más cuando se seca una de mis matas de albahaca, porque la planta al menos me daba buen olor, mientras que ellos solo me trajeron podredumbre. Salgo al balcón trasero, apoyando las manos en la baranda de hierro forjado que huele a óxido y a sal. Miro el océano oscuro. Las olas siguen rompiendo contra los pilotes de madera del muelle viejo, constantes, implacables, ajenas a las miserias de los hombres de traje gris y a la avaricia de los muchachos con zapatos caros. Respiro profundo. El viento me alborota los cabellos blancos que ya no me molesto en apretar en un moño perfecto. Sonrío mostrando mis propios dientes, sintiendo el peso de mis 78 años no como una carga, sino como una corona invisible que me gané a pulso. Ya no hay nadie que camine un paso delante de mí, ni sombras bajo las cuales refugiarme. El mar sigue rugiendo con la fuerza de siempre, pero ahora yo sé que no hay tempestad en este mundo capaz de arrancar las raíces de una mujer que aprendió a ser su propia tormenta.